Por supuesto, como se trata de un caso de clase 1 sin extracciones, pues tenemos una forma, un protocolo de colocación de las aparatologías dependiendo de cómo sean el plan de tratamiento que tenemos previsto. Cuando tenemos previsto hacer extracciones, cuando tenemos previsto hacer reducciones, cuando tenemos previsto hacer pérdida de anclaje, tenemos un protocolo de colocación de la aparatología distinto a que si hacemos la colocación de la aparatología para un caso de clase 1 donde no vamos a hacer extracciones y simplemente vamos a hacer el ligamento de liberación. Respetando entonces nuestro protocolo de colocación de la aparatología y basado en los conceptos de Andrews, vamos a poder colocar entonces la colocación de la aparatología, el cementado de la aparatología, más o menos en el centro de la corona clínica de la dentición, y entonces allí en esa zona vamos a colocar los brackets y luego vamos a hacer una secuencia. Nosotros, en este caso, como se trata de un caso relativamente simple, donde no teníamos que destacar prácticamente nada desde el punto de vista del alineamiento de la nivelación, primera fase, la secuencia de arco redondo prácticamente no he colocado ninguna fotografía de esta fase, de la primera fase, la secuencia de arco redondo, porque hemos querido ganar tiempo adelantándonos en la secuencia. Hemos puesto entonces el arcada superior 0.14, 0.16, 0.18, en fin, arco redondo superelástico, lo mismo que el arcada inferior, y luego hacemos una progresión en la secuencia de arcos rectangulares. Como pueden apreciar en esta imagen que tengo aquí, es fácil verificar que en la secuencia de arco nos ha hecho una franca disminución de la relación de overbite. Estamos prácticamente con un overbite de 0. De hecho, la única relación de overbite la tengo en los centrales, en los laterales no tengo ninguna relación de overbite, tampoco en los segmentos posteriores, a nivel de caninos y premolares. Tal y como se lo había comentado, el hecho de hacer el alineamiento, la nivelación, la descompensación de los torques de la arcadia inferior, pues nos genera una apertura de la mordida, una disminución de la relación de los dientes. Ahora tenemos que trabajar en el control vertical posterior. Este es un caso antiguo, no tengo, desgraciadamente no tengo en las imágenes de la fotografía, no tengo las fechas de la fotografía, pero es un caso que debe ser hace 10, 12 o 15 años atrás, y por lo tanto en esa época trabajábamos con algunos de una forma un poco diferente a como lo hacemos a día de hoy. De hecho, estamos trabajando en este caso con bandas. A día de hoy prácticamente no colocamos bandas, teníamos bandas superiores y bandas inferiores. Ahora trabajamos con bandas de cementado directo y por lo tanto no tenemos este problema de la colocación de las bandas. Soy un convencido que la colocación de las bandas es un gran conflicto. El operador se preocupa más de la colocación de la banda que realmente del cementado del tubo. Por lo tanto, una vez que coloca la banda se da por satisfecho y por lo general los tubos quedan mal posicionados, ¿vale? De modo que hemos hecho aquí una secuencia de arcos, ya estamos con arcos rectangulares superiores, todavía tenemos un arco redondo inferior, trabajamos siempre con ligaduras metálicas, no trabajamos con ligaduras elásticas, porque el hecho de trabajar con ligaduras metálicas nos permite aprovechar el 100% de la energía de los arcos. Todas las deflexiones, todas las deformaciones que generamos en los arcos las aprovechamos al máximo teniendo una ligadura metálica que obliga al arco a estar dentro del slot. O lo hacemos con ligadura metálica o lo hacemos con arco o lo hacemos con bracket autoligable. La historia es que el arco esté dentro del slot. No trabajamos nunca con módulos elásticos o ligaduras elásticas porque se pierde una gran cantidad de energía de los arcos, ralentiza el tratamiento, dificulta el control de las rotaciones de las piezas, por lo tanto no trabajamos con ese tipo de aditamentos que son muy populares en ortodoncia. Sí trabajamos con cadenas elásticas, por ejemplo, aquí mismo tenemos la colocación de una cadena elástica para hacer la rotación de una pieza que teníamos una cierta dificultad para el control de la pieza y por lo tanto
usamos cadenas elásticas para rotar, para colaborar en la rotación y luego reposicionar los brackets correctamente. Como ven, hemos progresado a la secuencia de arcos rectangulares, seguimos teniendo una precariedad a nivel del overbite. Hemos empezado a trabajar en este momento con las barras palatinas y el objetivo de la barra palatina en este caso era el control vertical posterior. La barra palatina, el objetivo era tener una barra palatina separada de la mucosa para que la lengua generase un movimiento de intrusión en los molares y también para poder controlar los torques de la arcada superior para hacer una especie de intrusión de las cúspides palatinas para permitir reducir al máximo los contactos prematuros posteriores que nos permitan la autorrotación mandibular y la relación de overjet, de overbite en el segmento anterior. Tenemos que intentar no utilizar elásticos intermaxilares para el asentamiento, sino que tenemos que tratar en lo posible de hacer intrusiones posteriores, reducción de la altura de los segmentos posteriores para que haya una autorrotación y de esa manera ganar una buena relación de overjet y de overbite. Fuimos progresando la secuencia de arco, ya al final, a pesar del uso de las barras palatinas, fuimos vencidos por el problema del overbite y tuvimos que utilizar los elásticos intermaxilares para el asentamiento, elásticos verticales que nos permitan hacer el asentamiento del segmento anterior. A día de hoy, por supuesto, habríamos usado una mecánica distinta, nos habríamos apoyado muchísimo en los levantes de mordidas del segmento posterior para poder generar una intrusión de los segmentos posteriores a nivel de los molares, o habríamos utilizado microtornillos para hacer intrusión de los molares superiores, por ejemplo, y de esa manera eliminar el contacto prematuro posterior y de esa manera permitir la autorrotación mandibular que nos genere una relación de overbite. No soy muy amigo de los elásticos intermaxilales porque me parece un camuflaje del problema real, que es el contacto posterior. De modo que prefiero disminuir los contactos posteriores y no camuflar el problema con los elásticos intermaxilales. Sin embargo, en este caso, como estábamos trabajando con una mecánica que todavía era más precaria, teníamos mucho menos vectores verticales que nos pudiesen ayudar en el control posterior, pues tuvimos que usar la barra palatina y luego los elásticos intermaxilares para ganar la relación de overjet y overbite. De esa manera, y gracias a la colaboración del paciente que utiliza elásticos 24 horas, tanto en el segmento anterior como en el segmento lateral, lleva los elásticos laterales 24 horas y solo para dormir en la parte anterior, y de esa manera vamos venciendo el obstáculo del contacto posterior y vamos ganando una interdigitación un poco mejor en el grupo anterior. Sabíamos con antelación desde el momento que hicimos el diagnóstico que esto nos iba a suceder. ¿Vale? Más aún en un paciente mesofacial con tendencia a dólico, por lo tanto, les repito, a día de hoy yo habría hecho el abordaje de este caso de una forma absolutamente distinta. Habría hecho una disyunción superior sin ningún reparo. Luego me habría instalado la aparatología inferior en combinación con la disyunción y luego habría puesto levantes de mordida temprano en los segmentos posteriores para inducir a la intrusión de los segmentos posteriores que me permitan la autorrotación mandibular y ganar una buena relación anterior que me garantice la función canina, que me garantice la función incisiva. De modo que este es el resumen un poco de lo que hicimos a lo largo de muchos meses. Arriba tenemos el inicio de la fase rectangular de la arcada superior y todavía con arcos redondos en la arcada inferior. Luego, en esta fotografía de en medio tenemos la expresión de la secuencia de arcos rectangulares, llegamos a colocar 19x25 superelástico superior e inferior, y luego abajo los arcos trenzados, el arco trenzado superior y el arco de acero inferior para poder hacer el asentamiento de la oclusión que nos permitiese ganar la relación de overjet y la relación de overbite. Así fue más o menos en términos groseros, generales, la secuencia de arco que nos permitió manejar esta situación, esta clase 1 sin extracciones. Finalmente, retiramos la paratología, terminamos el tratamiento, el paciente pasó de los 13 años a los 15, cambió radicalmente su aspecto,
fantástico. Me impresiona muchísimo estos cambios que hacen los chavales de entre los 3 y los 15 o las chicas entre los 3 y los 15. Nosotros hemos colaborado en la estética del paciente, simplemente al hacer la secuencia de arcos se ha ensanchado la sonrisa, no tenemos los corredores bucales típicos que hay aquí cuando hay una falta de desarrollo transversal de los maxilares, y una sonrisa amplia, una exposición bastante buena desde el punto de vista de la exposición dentaria y de la encía. Me parece que es una sonrisa bastante agradable, ¿vale? Y hemos terminado entonces el caso con un perfil bueno, tal y como lo tenía, porque prácticamente hemos hecho muy pocos cambios desde el punto de vista sagital, más bien nuestros cambios fueron desde el punto de vista vertical y no sagital, ¿vale? Esta es una cuestión interesante de tomar en consideración porque en ortodoncia, la ortodoncia clásica no tiene prácticamente ningún control desde el punto de vista vertical. No me refiero a los problemas verticales anteriores, sino que me refiero a los verticales posteriores, me refiero a la interdigitación, me refiero a esa tendencia natural de algunos pacientes a la mordida abierta, ¿vale? En este caso, mi paciente era un mesofacial con tendencia ordónico y tenía muy poco entrecruzamiento, y ese era el grado de dificultad más importante que tenía este paciente de clase 1 sin extracción. Cuando nosotros hablamos de clase 1, voy a exponer un caso de clase 1 sin extracción. Muchos colegas tienen la sensación de que es un caso simple, que es un caso fácil, que prácticamente no tenemos nada que hablar de un caso de este, como no sea el alineamiento y la nivelación. Sin embargo, dependiendo del biotipo facial del paciente, es muy importante la interdigitación, es muy importante el asentamiento de la oclusión, es muy importante el control que tenemos de los segmentos posteriores para poder permitir que el paciente tenga una buena relación intermaxilar sin tener una distracción condilar, sin un fulcro del segmento posterior, y por lo tanto son delicados. Cuanto más cerca del tólico, más delicado es el paciente de clase 1 sin extracción, ¿vale? Cuando nosotros hacemos extracciones, los pacientes dólicos faciales, tenemos recursos como para poder de alguna manera controlar la habilidad de ese biotipo, esa tendencia natural a abrir la boca, esa tendencia natural a perder la ración de Berget y de Orbay. De modo que en este paciente meso con tendencia odólico, lo único que me interesa destacar de este tratamiento era esta cuestión. Llamarle la atención desde el inicio de ese aspecto de Orbay que parecía normal y no lo era, que era una compensación a los problemas del apiñamiento, era una compensación a los problemas de los torques, era una compensación a los problemas transversales del maxilar superior. Por lo tanto, era evidente que con los primeros arcos se nos iba a abrir la mordida y teníamos que estar preparados para esta cuestión y teníamos que tener recursos para poder solucionar esta tendencia a la apertura de la mordida. Cuando nosotros hacemos un tratamiento con 4 extracciones, sabemos que la pérdida de anclaje nos puede de alguna manera colaborar en el control vertical posterior, sabemos que de alguna manera esa pérdida de anclaje nos va a ayudar a ganar la relación de Berget y de Orbay. Pero cuando no lo hacemos, las limitaciones son mayores y por lo tanto hay que tener mucho más, hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los segmentos posteriores, hay que ser muy cuidadoso en el manejo de los torques, para que la interdigitación no le abra más la mordida al paciente. Finalmente, terminamos con una relación de Berget de Orbay, una buena relación de Berget, una relación de Orbay bastante precaria. Tenemos un par de milímetros simplemente de interdigitación, tenemos apenas una guía incisiva pobre, limitada, pero tenemos la suerte de que nuestra secuencia de arco hizo un plano oclusal completamente plano. Es decir, no tengo curva de SPI posterior, de manera que 2 milímetros de guía incisiva son suficientes para discluir los segmentos posteriores. Si tuviese una curva de SPI posterior, entonces necesitaría de una guía anterior más profunda, de un entrecruzamiento mayor que nos permita hacer la disclusión de los incisivos de los caninos en protrusión en lateralidad. Ahora, el hecho de tener un plano oclusal plano completamente, pues la discusión se hace prácticamente de forma espontánea por
la inclinación sagitocondilar a nivel de la articulación y por la guía incisiva esos 2 milímetros de guía incisiva. Por lo tanto, no tengo ningún problema en mantener esta guía precaria, corta, pequeña, porque no tengo necesidad de una guía mayor. Va a estar libre de interferencias en la protusión, libre de interferencia en la lateralidad, porque no tiene curva de espigón.